Vez sean también bienvenidos. Esperamos que al final del servicio podamos tener un tiempo para poder compartir y conocernos un poco más. Es un gozo nuevamente estar con ustedes compartiendo el día de hoy la palabra del Señor. Y quisiera comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Alguna vez te han dado alguna responsabilidad? ¿Has tenido alguna vez alguna responsabilidad grande? Puede ser quizás en el trabajo, te han dado una responsabilidad de algún proyecto, algún departamento, algún equipo del que te tienes que encargar. Puede ser quizás un negocio propio, un proyecto personal que tú estás comenzando y tienes la responsabilidad de sacarlo adelante. Pero no es únicamente en el ámbito laboral. Quienes son padres y madres saben que tienen una gran responsabilidad de cuidar y proteger a esos pequeños o no tan pequeños. Pero cuando hablamos de una responsabilidad, hablamos siempre de un trabajo, un esfuerzo, un hasta cierto punto sacrificio que amerita esa responsabilidad. Y eso es exactamente lo que estaba haciendo el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses. Él estaba ejerciendo la responsabilidad o cumpliendo con la responsabilidad que Dios le había dado. Pablo había sido encomendado con la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, evidentemente a los no creyentes, pero a los gentiles, y también tenía la responsabilidad de cuidar de las iglesias. Ahora, esto es una responsabilidad que no solamente el apóstol Pablo tiene. Nosotros como creyentes también compartimos en mayor o menor medida esa responsabilidad. Así que quisiera que hoy nos acompañaras en la lectura, siguiendo nuestro estudio de la carta a los Colosenses. Y vamos a estar leyendo Colosenses capítulo 1, versículo 24, hasta Colosenses capítulo 2, versículo 7. Cada uno de nosotros hemos recibido esa responsabilidad, al igual que el apóstol Pablo. Capítulo 1, versículo 24, a Colosenses capítulo 2, versículo 7. Pero antes de adentrarnos en la lectura, hermanos, vamos a orar, para que el Espíritu Santo nos acompañe y nos guíe en la lectura de su palabra. Mi Dios, gracias queremos darte por tu amor, por tu misericordia. Gracias queremos darte, Señor, porque no necesitamos instrumentos para adorarte. Porque no necesitamos, Señor, de formas, de ritos, de maneras, sino de, como decía Norville, de un corazón puro, de un corazón sincero, de un corazón contrito y humillado, Señor, por nuestro pecado, que venga delante de ti reconociendo que solo en ti tenemos la salvación. Y sabemos, Señor, que esa es la mayor adoración que puede expresar nuestra vida. Vidas que canten mientras viven, Señor, una vida dedicada a ti. Te ruego, Padre, que hoy por medio de tu palabra seas tú edificando tu iglesia y que nos puedas ayudar a entender, Señor, cuál es el propósito del ministerio, cuál es el propósito del llamado que tú nos has hecho a cada uno de nosotros. Que podamos entender, Señor, la gran responsabilidad que el Rey de Reyes y Señor de Señores nos ha dado a cada uno como miembro del cuerpo de Cristo y luego como iglesia. Gracias, mi Dios, por permitirnos participar en lo que tú estás haciendo. Así que rogamos, Señor, que por medio de la predicación de tu palabra seas tú glorificado y recibas tú toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, hermanos, acompáñenme a leer Colosenses capítulo 1, versículo 24, y Colosenses, hasta Colosenses capítulo 2, versículo 7. Dice lo siguiente, el apóstol Pablo dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por los que nunca han visto mi rostro,
para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y vuestra firmeza, y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. El predicador Charles Spurgeon en Inglaterra hace muchos años dijo lo siguiente: ¿será que ama a su Señor aquel hombre que está dispuesto a ver a Jesús con una corona de espinas, mientras él mismo apetece una presea de laureles? Después de que Jesús descendió a su trono por la cruz, ¿acaso esperamos ser llevados allí sobre los hombros de una multitud que nos aplaude? No seamos tan vanos en nuestra imaginación. Cada uno de nosotros debe calcular el costo, y si alguien no está dispuesto a llevar la cruz de Cristo, que se devuelva a su granja y a su mercancía, y que le saque todo el provecho que pueda. Pero tan solo déjeme susurrar esto a su oído: ¿qué aprovechará al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Nadie entendió mejor este principio que el apóstol Pablo. Una persona que fue, por así decirlo, el más grande exponente del cristianismo en el Nuevo Testamento, quien fue llamado por Dios a escribir prácticamente la mitad de la Biblia. Él sabía y había entendido que quienes seguían a Jesús tenían que sufrir de la misma manera que sufrió su Señor. De hecho, en el primer versículo del pasaje que hoy leemos, el apóstol Pablo así lo expresa. Él dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. El apóstol Pablo sabía que servir a Cristo, la responsabilidad que había recibido de Cristo, conllevaba sufrimiento. Pero ¿quién es Pablo? ¿De dónde salió este hombre? ¿Cómo sabemos que él fue encomendado esta responsabilidad? Para quienes no conocen la historia, tenemos que ir a Hechos, capítulo 9, versículo 15, donde encontramos a este hombre llamado Saulo de Tarso persiguiendo a la iglesia. Y cuando es salvado literalmente por el Señor, y el Señor le deja ciego, miren lo que dice el mismo Señor Jesús acerca de Pablo. Hechos capítulo 9, versículo 15, fíjense lo que dice. El Señor le dijo a Ananías, otro cristiano, le dice: ve a ver a Pablo, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Él es escogido mío para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los pueblos de Israel. Es decir, para predicar mi evangelio. Y fíjese lo que dice el versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El apóstol Pablo entendía desde su llamado que al ser llamado por Cristo para servirle, estaba siendo llamado al padecimiento y al sufrimiento. Ahora, el apóstol Pablo dice: me gozo en lo que padezco por vosotros. Y fíjese lo que dice el siguiente versículo. Bueno, el mismo versículo, la segunda parte. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Cristo no sufrió completamente? ¿Que acaso la obra de Cristo es incompleta y ahora Pablo tenía que sufrir para completar lo que Cristo no hizo? De ninguna manera. De ninguna manera. 2 versículos atrás, el apóstol Pablo mismo dice, en el versículo 21 y 22, y dice: y a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Cómo? Fíjense, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha,
Pablo no está diciendo que Cristo no tuvo una obra completa con su padecimiento. No, lo acaba de afirmar. Acaba de decir, vosotros que antes no erais santos, ahora sois santos por la muerte completa de Cristo. Ahora ya sois santos y sin mancha delante de Dios. De modo que la obra de Cristo es completa. ¿A qué se refiere Pablo entonces con cumplir lo que falta de las aflicciones de Cristo en su cuerpo? Pues fíjense lo que dice en 2 de Corintios 11. Ahí vamos a encontrar una descripción detallada de lo que está diciendo Pablo con respecto a estos sufrimientos. Pablo se refiere al sufrimiento inherente de tener que servir a Cristo por la persecución y por el dolor del discipulado. Quiero que veamos estas dos ideas. Fíjense lo que dice 2 de Corintios 11, 24 al 29. Y quisiera que me acompañaran allí, si lo pueden hacer. 2 de Corintios 11, 24, 29. Fíjense lo que dice. Este es Pablo hablando de los sufrimientos que él ha padecido por servir a Cristo. Fíjense lo que dice. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, que eran los israelitas, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pablo está hablando de la persecución que él recibía tanto de gentiles como de judíos por predicar el evangelio. Ahora, ese no es el único sufrimiento del que él habla. Fíjense lo que dice en el siguiente versículo. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hay 2 tipos de sufrimiento que Pablo está describiendo allí. Uno es físico y el otro es, digamos, emocional y espiritual. Versículo 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? El apóstol Pablo entendía que servir a Cristo acarreaba sufrimiento físico por la persecución y la resistencia de este mundo en contra de Cristo, pero también emocional y espiritual por el amor que él sentía por la iglesia. Y al ver a tropezar a algunos de estos, como decía, ¿quién hacen tropezar y yo no me indigno? De modo que el apóstol Pablo reconocía que había sido llamado a servir a Cristo por medio del sufrimiento. Y si usted quiere comparar el dolor que Pablo sentía, yo quiero que usted me acompañe a Gálatas 5:19. Cuando Pablo está corrigiendo a esta iglesia, fíjese lo que dice, el dolor que él siente por estos creyentes que se estaban desviando de la doctrina. Dice Gálatas 5:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. 5:19. 4:19. Gracias. Gracias por los dolores de parto. 4:19. El dolor que Pablo estaba expresando era un dolor que solo las mujeres físicamente pueden entender. Yo no puedo decir que he sentido un dolor de parto y jamás lo voy a decir, pero sé que es el dolor más fuerte que el ser humano pueda experimentar. Y Pablo hablaba de ese dolor emocional, esa angustia espiritual que le provocaba el discipular y el corregir la doctrina de otros. Ahora, hay una gran verdad, y es que en una relación de amor hay sufrimiento. Sufrimiento porque se quiere el bienestar de esa persona y no siempre se puede lograr. Ahora, Pablo sabía que ese sufrimiento lo tenía porque él había sido hecho ministro del Señor. Fíjense que en Colosenses, volviendo a nuestro texto, él dice, versículo 25, de la cual fui hecho ministro,
Pablo sabía que había sido hecho siervo de la iglesia. Él sabía que no era el dueño de su propio tiempo. Sabía que su tiempo estaba determinado por las necesidades del cuerpo de Cristo. Él usa la palabra ministro tanto de la iglesia como del evangelio. En el versículo 23 dice: si en verdad permanecéis fundamentados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio, y más adelante dice, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La palabra ministro en el griego significa diáconos, que es un siervo, un servidor. Y para aquellos que somos diáconos en la iglesia, cuando yo estaba leyendo este pasaje, fue un gran shock, porque la realidad de la que Pablo está hablando aplica completamente también para la realidad de quienes somos llamados por Cristo a servirle. Pero la idea de la palabra diáconos es la idea de un servidor, como si fuera un camarero, una persona que está dispuesta única y exclusivamente a traer lo que la persona necesita para satisfacer esa necesidad. Es ese servidor que no decide qué traer, él trae lo que la persona necesita. Evidentemente, cuando hablamos del evangelio, no hablamos de personas que traen lo que la gente cree que necesita, sino lo que Dios sabe que su pueblo necesita, que es su palabra. Y eso es exactamente lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Ahora, él sabía que tenía un propósito muy claro. Y lo que vamos a ver hoy, hermanos, la realidad que vamos a ver hoy, es que un ministerio bien enfocado es necesario para que una iglesia se mantenga firme. Ya hemos hablado en varias oportunidades de cuál era el problema aquí en la iglesia de los colosenses. Una doctrina falsa que se estaba metiendo dentro de la iglesia, atacando la deidad de Cristo, atacando la salvación por medio de la fe en Jesucristo y volviendo a los rituales, no solo del judaísmo, sino también ideas gnósticas, hablando de espiritualismos más allá de la Escritura. Y el apóstol Pablo escribe la carta precisamente para corregir esa doctrina. Escribe precisamente para que no se desvíen de la verdad y para que no se dejen engañar por nadie. Y por eso fíjense lo que dice: yo fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, los gentiles, pero con un propósito muy claro, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y eso es muy, muy importante. No sé cuántos ministros hoy en día creen que tienen que entretener a las personas. No sé cuántos ministros quieren hacer sentir cómodos a sus oyentes. No sé cuántas personas quieren quizás satisfacer esas ganas de escuchar lo que la gente quiere que digan. Pero un ministerio fiel a la palabra de Dios es un ministerio que se ocupa única y exclusivamente de la predicación fiel de la Escritura. Él dice cumplidamente, no a medias, no torciendo la palabra de Dios, sino tal cual como Dios lo ha dicho. Por eso la idea de camarero es tan importante, porque un camarero no le dice a la cocina lo que debe traer, solo trae lo que la cocina ya ha preparado. Y es exactamente con Dios. Dios ha preparado su palabra para nuestro crecimiento y nuestro trabajo es simplemente traerlo a su pueblo tal cual Él lo ha dicho. Ahora, hay tres cosas que involucran la predicación de la palabra. Hay tres elementos que involucran la predicación de la palabra. Y estos son anunciar a Cristo, amonestar a todo hombre y enseñar a todo hombre. Hay tres elementos que involucran la predicación de la palabra: anunciar a Cristo, amonestar y enseñar. Fíjense lo que dice los siguientes versículos. Los siguientes versículos 26 en adelante. Dice: para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. 26 y 27 adelante. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es la riqueza, hermanos? Es Cristo Jesús en vosotros, la esperanza de gloria. Y aquí viene lo que anunciamos. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría,
a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre. Y esto me recuerda la necesidad, hermanos, que tenemos como iglesia de que sea anunciado el Evangelio, no solamente fuera, sino aquí adentro. Pablo estaba hablando a personas que ya conocían el Evangelio. Pablo estaba hablando de personas que habían recibido a Cristo como Señor y Salvador, que habían reconocido a su Señor. Pero aún así, en ese contexto, Pablo se ve en la necesidad de volver a anunciar el Evangelio con un propósito muy claro, que es mantenerse firme en la doctrina bíblica. Debemos anunciar el Evangelio para que aquel que no conoce a Cristo venga al arrepentimiento y a la fe. Pero también debemos anunciar el Evangelio para que nosotros como iglesia nunca nos apartemos de él. La pregunta es, ¿cuántas veces meditamos nosotros en el Evangelio para que nunca nos apartemos de él? ¿Cuántas veces en mi día a día estoy en contacto con el Evangelio para que nunca me aparte de él? Tenemos como iglesia ese propósito de proclamar a Cristo. Ese misterio que había sido anunciado en el Antiguo Testamento. Hoy en la clase de escuela dominical nuestro hermano William nos compartía cómo ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Ese misterio que había sido proclamado por los profetas, ese misterio ha sido revelado ahora en la persona de Cristo Jesús. Ese misterio lo tenemos ahora en las Escrituras muy bien explicado. Ese misterio no es para que nos los quedemos callados, es para que lo anunciemos, para que todo hombre conozca la verdad acerca de Cristo. ¿Nos vamos a quedar callados, hermanos? ¿Vamos a guardar ese tesoro como si fuésemos egoístas que no quieren compartirlo con aquellos a quienes Dios se lo quiere revelar? ¿Vamos a ser malos camareros, no llevando el mensaje que el Creador quiere que llevemos a quienes quiere salvar? Pero fíjense que no es solamente anunciar el Evangelio. No es solamente proclamar las buenas nuevas de salvación. Eso también incluye amonestar a todo hombre. La palabra amonestar no tiene un sentido únicamente negativo en el sentido de castigar. No solamente significa castigar. No es como reprender únicamente. La palabra amonestar también significa advertir. Es una advertencia, es un consejo que se le da a una persona para que no vaya por un camino sino por otro. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero son caminos que llevan a la muerte. Amonestar significa advertir a ese hombre que el camino por el que va le lleva a la muerte. Para aquellos que les gusta el deporte, cada vez que un árbitro saca una tarjeta amarilla es una amonestación. Le está advirtiendo, a la siguiente te echo. Si continúas con esa actitud te vas a la calle. Eso es amonestar. No es simplemente un castigo, es exhortar a cambiar la actitud, a cambiar el estilo de vida a fin de no caer en el error. Yo recuerdo cuando comencé a venir a la iglesia, y Peter no está acá, pero si estuviera aquí se estaría riendo, porque recuerdo una noche que él estaba conduciendo y estábamos hablando, y en una de esas conversaciones él me dice, Eddie, te tengo que decir algo, hermano, eres como un bebé, me dijo. A veces por todo estás llorando. Hermano, si fue una experiencia dolorosa, porque sobre todo eran situaciones que mi esposa y yo estábamos viendo, me dijo, tú tienes que crecer, no puedes ser un bebé que si te toco, lloras. Tienes que ser maduro en Cristo, tu carácter tiene que crecer. Y yo recuerdo que en ese momento, no me gustó evidentemente escuchar eso, pero le estoy profundamente agradecido a Peter por ello. Y cuando nos vean el video se va a echar a reír seguramente porque seguro va a recordar esa noche. Pero tenemos necesidad, hermanos, en nuestra vida de tener personas que nos amonesten con la palabra del Señor, que nos corrijan con el Evangelio, que nos digan cuál es el camino que debemos seguir siempre y cuando sea bíblico. No podemos ser bebés espirituales pensando que yo me las sé todas y no necesito de nadie en mi vida a quien yo rendir cuentas. No es a eso a lo que el Señor nos está llamando. Si queremos una iglesia fuerte y saludable, necesitamos que entre nosotros mismos, hermanos, nos anunciemos el Evangelio, pero que también nos amonestemos unos a otros. Ahora, la siguiente palabra, enseñando, sí tiene una connotación completamente positiva. Es instruir.
indicar, señalar cuál es el camino correcto. Y esta es la otra cara de la moneda. Cuando corregimos a una persona y amonestamos es, no vayas por acá, te advierto, pero también te instruyo en cuál es el camino correcto. También te indico cuál es el camino que debes seguir. No podemos tener uno sin el otro. Es necesario que en una iglesia, si queremos ser una iglesia que se mantenga firme en el Evangelio, necesitamos personas que estén dispuestas a amonestar y a instruir a los creyentes según la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es el propósito de la amonestación y de la instrucción bíblica? Fíjense lo que dice el versículo 28, la última parte. A fin de presentar perfecto a todo hombre ante Cristo Jesús. Hermanos, todos aquellos que hemos recibido la responsabilidad por parte de Dios de servir a su cuerpo, tendremos que rendir cuentas. Pablo sabía que él trabajaba incansablemente hasta el punto de sufrir cosas que para nosotros serían indescriptibles, porque sabía que tendría que rendir cuentas ante Cristo. Sabía que algún día, cuando él llegara a la presencia de Cristo, le iba a decir, ¿qué ocurrió con la iglesia en Colosas? ¿Qué ocurrió con la iglesia en Galacia? Eso era lo que movía a Pablo, su amor por Dios, por el Evangelio y por la iglesia. ¿Y cuánto necesitamos hoy en día hombres fieles que amen a Dios, que amen el Evangelio y que amen la iglesia? Porque solo así, hermanos, vamos a poder trabajar hasta el cansancio para presentar a todo hombre perfecto delante de Cristo. Yo quiero que ustedes, los que tienen padres, seguramente lo van a ver mucho más claros. Los que tienen hijos, los que son padres, lo van a tener mucho más claro. Pero también quienes somos hijos, eso es lo que quería decir, también quienes somos hijos lo vamos a ver. Mi padre siempre me corregía porque quería que yo fuese una persona madura. Me enseñaba qué era lo que tenía que hacer. Es exactamente lo mismo. Por eso Pablo dice, hijitos míos, porque eso es como nos ve. Así veía la iglesia, mis hijos, a quienes tengo que presentar perfectos delante de Cristo. La pregunta es, ¿cuál es nuestra actitud cuando recibimos la amonestación y la instrucción por parte de Dios? ¿Somos como en mi caso, que era un bebé llorón? ¿O reconocemos la necesidad de esa instrucción y amonestación en nuestra vida? Reconocemos que sin otro en mi vida va a ser muy difícil crecer. Recuerdo en la primera predicación acerca de Colosenses, habían dos marcas que el apóstol Pablo reconoció en esta iglesia para verla como verdadera. Y era la fe en Jesucristo y el amor los unos por los otros. No puedo crecer sin el amor de otro hermano en mi vida. Si otro hermano no me ama lo suficiente como para decirme, Eddie, estás equivocado, porque la palabra del Señor claramente dice esto, no voy a crecer. La pregunta es, ¿amas tú también al cuerpo de Cristo para hacer lo mismo? ¿Estás en amor, recordando el Evangelio constantemente a tus hermanos para que no se desvíen de él? Y hablo de situaciones muy prácticas. En temas de trabajo, ¿recordáis el Evangelio? ¿Nos amonestáis los unos a los otros? ¿O simplemente nos estamos quejando del jefe y dejamos que la persona se siga quejando sin mostrar a Cristo en el lugar de trabajo? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y aquí no se refiere únicamente al género masculino, se refiere a todo ser humano. Anunciamos el Evangelio para arrepentimiento y fe. Amonestamos para advertir del error y enseñamos cuál es el camino correcto en Cristo a fin de presentar a todo hombre perfecto. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad en mayor o menor medida. ¿Qué era lo que motivaba a Pablo? La responsabilidad y el amor que Dios le había dado. Fíjense lo que dice. Para lo cual trabajo
también trabajo, luchando según ¿qué? La potencia de Él, la cual obra poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea, y esto es impresionante, y por los que nunca han visto mi rostro. El apóstol Pablo estaba sufriendo hasta el cansancio por personas que no le conocían personalmente. Cuando oramos por la iglesia perseguida, hermanos, ¿sentimos ese mismo amor que tiene Pablo?